Bueno, chicos, vean acá. Aquí se nos da la función es en términos de x y de y, y lo que se pide es encontrar la derivada de y respecto a x, que sería y'. Para poder derivar esta función, nosotros tendríamos que seguir una secuencia de pasos. Entonces, vean, se los voy a describir acá. Paso 1, lo primero que hacemos es derivar ambos lados de la ecuación. Ahora, cuando vamos a derivar ambos lados de la ecuación, vamos a suponer que y es una función de x. ¿Qué quiere decir eso? Que y es implícita. Cuando derivemos y, vamos a dejarlo expresado como y'. Entonces, si derivamos ambos lados de la ecuación, vamos a ir derivando término a término, como ustedes ya conocen. Si hay cadena, aplicamos la regla de la cadena derivando la función que esté afuera por la derivada de la función que esté adentro. Ok, si empezamos derivando x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado sería 2x más. ¿Cuál es la derivada de una constante por una función? Se mantiene la constante y se deriva la función. Pero observen bien que esta función tiene cadena. Entonces, si tiene la regla de la cadena, el 2 se bota acá. 2 por 3, 6, y me va a quedar y a la 1, porque antes estaba la 2, boté el 2, y me va a quedar elevado a la 1. Como ya derivaron una potencia, quito la potencia y derivo lo que está adentro. Sería por la derivada de lo de adentro, que es y'. Ok, recuerdo acá entonces, si es constante por función, derivo la función que está afuera. Boto el 2 por 3, 6, y me va a quedar y a la 1. Por la derivada de y, que es y' porque aquí hay cadena. Menos, constante por función, se mantiene la constante y la derivada de y, como no sabemos cuál es, lo dejamos expresado como y'. Menos, la derivada de y a la 3 sería 3y al cuadrado porque hay cadena, derivamos la potencia por la derivada de lo de adentro que es y'. ¿Igual a quién? La derivada de 1, 0. Y la derivada de 5x a la 3, boto el 3 por 5, 15x al cuadrado. Observen que el único caso donde aplica lo de y' es cuando está la función en términos de y igual f de x. Si es x, se deriva como ya nosotros sabemos. Ahora, una vez que ya nosotros derivamos ambos lados, voy a resolver las operaciones que me quedaron pendientes antes de hacer el siguiente paso. Por ejemplo, esto me va a quedar 2x, 6y por y' sería 6y', menos 3y', menos 3x al cuadrado por y' sería 3y al cuadrado y', igual a 15x al cuadrado. Ok, una vez que ya nosotros derivamos ambos lados de la ecuación, el siguiente paso sería agrupar los términos que tengan y' de un solo lado. Por ejemplo, vean acá, si nosotros visualizamos este y este término tienen y'. Por lo tanto, esos tres términos los voy a dejar de un solo lado. Cuando yo les digo agrupar los términos de un solo lado, lo que hacemos es dejar los que tienen y' a un lado y los que no los pasamos al otro lado. Es como ir resolviendo la ecuación. Dejamos 6y y y' de este lado. Menos 3y', menos 3y al cuadrado y'. Observen que como no los estoy pasando de lado, se bajan con los signos que tenemos, ¿verdad? No se varían los signos. Este 15x al cuadrado queda muy bien a este lado, porque este no tiene y', los vamos a pasar a este lado. Si ya está, lo dejamos ahí tal y como está. Pero este 2x que está positivo, lo voy a pasar al otro lado a restar. Si tienen que pasar términos, lo único que hacen es que los pasan con signo opuesto. Ahora, una vez que ya ustedes agrupan los términos que tienen y', el tercer paso sería, en este caso, factorizar y'. Ok, si ustedes se ponen a ver, chicos, acá, todos estos términos tienen y'. Como todos tienen y', yo puedo tomar y' a factor común, que sería ese paso, factorizar y'. Ok, revisamos acá. Si yo tomo y' a factor común, ¿qué les estaría quedando? De aquí, 6y. De aquí quito y', les queda 3. Y de aquí quito y', entonces les va a quedar 3y al cuadrado. Y a este lado queda exactamente igual, 15x al cuadrado menos 2x. Ok, ¿por qué hacemos esto? Porque el objetivo es encontrar y'. Y si ustedes ven, chicos, y', casi que lo tenemos despejado. Ya podríamos decir y'. ¿Quién es? Perdón, y', si yo puedo venir y quitar este término de acá. Todo esto que está multiplicando aquí, lo que hacemos es, si está multiplicando, lo pasamos a dividir al otro lado. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? Que y' es igual a 15x al cuadrado menos 2x dividido entre todo este término, que sería ¿quién? 6y menos 3 y al cuadrado.
Y con eso ya obtuvimos el valor de y'. ¿Quién es y'? Es la derivada de y. ¿Y en términos de qué me quedó esa derivada? Me quedo en términos de una función que está en términos de dos variables, x y y. Y con eso ya encontramos y'. Ok, esta es derivación implícita, como les estaba explicando, porque tengo una función en términos de dos variables. Entonces, ¿cuáles son los pasos para derivar una función implícita? Primero, derivamos a ambos lados de la ecuación. Si hay cadena, se aplica cadena. Si hay producto, se va a aplicar la regla del producto, o si no, la regla que corresponda. Como ya derivamos a ambos lados, realizo las multiplicaciones como para simplificarlo más. Y el segundo paso sería agrupar los términos que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro. Por ejemplo, estos tres términos tienen y', los dejo a este lado. Y con este que no tienen y', los paso al otro. Si ya están, no hace falta que esté pasando los términos, los dejan donde están. Una vez que agrupamos los términos que tienen y', lo que hago es tomar y' a factor común. Ok, si vemos acá, todos tienen y', entonces saco y', ¿qué les quedaría? 6y menos 3y al cuadrado. Y este lado queda exactamente igual. Y ahora, para despejar y', quito todo este factor que multiplica, lo paso todo a dividir. Por lo tanto, y' es esta función que quedó acá en términos de x y de y. Seguir grabando. Ok, veamos acá, chicos. Resulta que ya nosotros hicimos estos pasos, ¿ves? Se deriva a ambos lados de la igualdad, se agrupan los términos que tienen y' de un lado, se factoriza y', y por último se despeja y'. Y se obtiene el mismo resultado que nosotros tenemos ahí. Todo lo que viene aquí fue lo que yo hice en la pizarra, ¿verdad? Ahora, hagamos otro ejemplo, pero en el que venga un punto. Todos estos, chicos, son los mismos ejemplos, ¿verdad? Es lo mismo, la misma situación. Bueno, antes de ver uno que tenga un punto, voy a hacer este mejor, porque aquí hay un producto, entonces quiero que ustedes vean cómo se trabaja cuando tienen un producto como este tipo. Entonces, si gustan, pueden ir copiando un momentito ahí la ecuación. Ok, la función sería 4xy menos 2y al cuadrado igual a 6x. Ok, vean la indicación, chicos, dice, determine usando derivación implícita de y sobre dx. Recuerden que cuando viene esta simbología, es lo mismo que y'. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Es encontrar y' a partir de esta función. Ok, si lo que me piden es encontrar y', y esta es una función en términos de dos variables, x y y, lo que hacemos es aplicar derivación implícita, porque implícita es cuando tengo dos variables, x y y, ¿verdad? Como en este caso. Si nosotros aplicamos implícita, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Aquí hay una multiplicación de dos funciones, x por y, y hay una constante afuera. Por lo tanto, si derivamos este término, hay que aplicar la regla del producto. Y hay una constante. Cuando hay constante por función, se mantiene la constante y se deriva la función. Yo prefiero hacerlo así. Dejo la constante afuera y lo que hago es aplicar la regla del producto. Recuerden que la regla del producto es, deriven la primera función. ¿Cuál es la derivada de x? Sería 1. Por la segunda sin derivar. Aquí está el 1, ¿verdad? Que no hace falta que lo coloquen. Más la primera función sin derivar, que es x, por la derivada de la segunda función. ¿Y cuál es la derivada de y? Es y'. Esto que hice aquí es la regla del producto, repito. La derivada de la primera función, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Menos. Como aquí no hay producto, sino que es constante por función, mantengo la constante y derivo la función. 2, ven que aquí es la potencia, boto el 2 por 2, 4y a la 1, por la derivada de lo de adentro, que es y'. Porque recuerden que aquí hay cadena, potencia, y dentro de la potencia está y. La derivada de la potencia por la derivada de lo de adentro. Y esto es igual a la derivada de 6x, que la derivada de 6x es 6 por 1, 6. Con eso hicimos el paso 1, que es derivar a ambos lados. Ya cuando nosotros derivamos a ambos lados, lo que hacemos es llegar y resolver las multiplicaciones que quedaron pendientes. Por ejemplo, aquí puedo llegar y multiplicar, y aquí también hago esta multiplicación. Entonces, venga, aquí lo que hacemos es multiplicar la constante. 4 por y, 4y, 4 por xy', 4xy', menos 4y por y', 4y', igual a 6.
Lo único que hice hasta el momento fue derivo a ambos lados, realizo las multiplicaciones y ahora hacemos el paso 2. El paso 2 es únicamente llegar y separar, agrupar los que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro. Por ejemplo, voy a dejar 4xy' a este lado, 4y' aquí también, el 6 lo conservo a este lado y el 4y, como no tiene y', lo paso al otro lado a restar. Y lo que hacemos ahora es, como ya agrupamos, voy a factorizar y'. ¿Se repite y'? Sí, entonces lo saco a factor común. ¿Qué les estaría quedando si saco y' a factor común? 4x menos 4y, ¿verdad? Quito y'. Y eso es igual a 6 menos 4y. Y luego, para ya despejar y', que es lo que me están preguntando, ¿quién es y'? Sería despejar, dejo 6 menos 4y de este lado y el 4x menos 4y que multiplican a y', lo paso todo a dividir. Recuerden que se toma como este factor que está multiplicando a y', paso todo el factor a dividir. Y con eso ya encontramos y', que sería el ejercicio. En el folleto que estamos trabajando vienen varios ejercicios ya resueltos, ejemplos resueltos, con pasos, con todos los pasos detallados. Y también podemos tener los ejercicios que vienen al final, vienen también la solución, ya está también en mediación. Entonces, todos estos ejemplos los pueden revisar. ¿Está bien? Entonces, chicos, hagamos un ejemplo para que vean cómo sería. Por ejemplo, el ejemplo 4. ¿Hasta hoy entra el examen, profe? Sí, hasta lo que vemos hoy. Bueno, chicos, vean acá. Esta función es igual. Me dan la función y lo que me están pidiendo es encontrar y'. Recuerden que la derivada de y respecto a x es lo mismo que y'. Esto es lo que me están preguntando. O me están solicitando en el ejercicio, que digan quién es y'. Primero, para poder, en este caso, encontrar y', tengo que seguir los pasos que ya hemos visto. Derivo a ambos lados, factorizo, bueno, agrupo, factorizo y despejo y'. Pero para poder derivar, chicos, recuerden que aquí hay una regla a la cadena. ¿Por qué? Porque aquí hay raíz y dentro de la raíz hay funciones. Por lo tanto, lo conveniente sería primero pasar de raíz a potencia. Es la primera indicación que podemos hacer. Paso de raíz cuadrada a exponente 1/2. ¿De acuerdo? Menos 4x igual a 6y al cuadrado más 5. Toda expresión radical se pasa a potencia. Ahora, cuando ya lo tenemos listo, ya podemos empezar a derivar. Es el mismo método. Lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado a la hora de derivar porque aquí hay cadena. ¿Cómo se deriva si hay cadena? Se deriva la función de afuera por la derivada de la función de adentro. Ok, ¿cómo se deriva la potencia? Se bota 1/2 y les va a quedar la misma base, solamente que elevada a la 1/2 menos 1 menos 1/2. Con esto lo que hice fue derivar la potencia por... Ahora resulta que voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está afuera por la derivada de lo que está dentro. ¿Qué es derivar lo de adentro? Es derivar cada una de estas funciones. La derivada de x a la 2, 2x. ¿Y cuál es la derivada de y a la 2? 2y por la derivada de lo de dentro, que es y'. Con esto lo que hice únicamente fue derivar la función de afuera por la derivada de lo que está dentro. Menos la derivada de 4x, que es 4, y la derivada de 6y a la 2, 12y, y', porque recuerden que botan el 2, les va a quedar 12y por la derivada de lo dentro, que es y'. Y la derivada de 5, 0 por ser constante. Entonces no hace falta que lo agreguen acá. Ok, ya cuando nosotros tenemos esto listo, resulta que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el siguiente paso es agrupar los que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro. El detalle es el siguiente, chicos, aquí hay una multiplicación muy grande. Entonces, yo les aconsejo que antes de agrupar los que tienen y' y los que no tienen y', primero hagan las multiplicaciones como lo hemos hecho hasta el momento. Ok, ¿cómo se haría esto? Aquí pueden llegar y multiplicar. ¿Verdad? Entonces nos estaría quedando de la siguiente manera, vean. Tienen que tener mucho cuidado porque esta multiplicación es de cuidado. 1/2 multiplica a todo esto, toda esta parte. 1/2, x a la 2 más y a la 2 a la menos 1/2 por 2x, ¿qué les va a quedar? Si ustedes multiplican 1/2 por 2, les va a dar 1. Es decir, va a quedar 1. Y todo esto multiplica x, entonces les va a quedar x por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2. Más
voy multiplicando esto, por el segundo término. 1/2 por 2 es 1. Y luego todo esto multiplica a y por y', entonces sería x a la 2 más y a la 2 por y'. Ah, bueno, perdón, elevado a la menos 1/2. Por y y y'. Voy a colocar un poquitito más acá. Ok, lo único que hice fue multiplicar todo esto por 2x, todo esto por 2y'. Cuando multiplico 1/2 por 2 les va a quedar un 1, por eso es que ahí va a quedar los unos imaginarios acá. Menos 4. Ahí no era un producto entre esos dos términos. ¿Entre estos dos? No. Sí. Entre lo que multiplicó, ese por el otro no puede aplicar una cadena de producto. No, porque vea, a la hora de volver, porque ya derivamos. Si ya nosotros derivamos, no hay que volver a derivar, no hay que aplicar la regla del producto. Pero a la hora de multiplicar, esto sí se tiene que ver como un solo término porque está elevado a una potencia. No puedo llegar y multiplicar el x a la 2 y luego el y a la 2 porque aquí hay una potencia y eso no me lo permite. No sé si esa es la duda que tiene por ahí. Primero, no aplico la regla de producto porque ya derivamos y no había regla de producto, ¿verdad? Pero cuando yo ya derivé y tengo que despejar, si tengo que tomar esto como un solo término. Este término multiplica, todo esto multiplica a 2x y todo esto multiplica a 2y'. ¿Y por qué todo esto multiplica? Porque como está elevado a una potencia, se ve como un solo término elevado a la potencia. No puedo multiplicar el x a la 2 y luego el y a la 2 porque aquí hay potencia. Si no hubiera existido este menos 1/2, ahí sí multiplico. ¿Se acuerdan que uno le enseñaban que era binomio por binomio? El x a la 2, luego el y a la 2 y listo. Pero como ahí está elevado a una potencia, se tiene que respetar esa ley de potencia. Entonces, repito, lo que hice fue multiplicar esto por el primero y todo este término por el segundo de acá. A la hora de multiplicar, el 2 por 1/2 hacen un 1 que está acá, y luego nada más multiplica todo esto a x y todo esto a y a y'. El menos 4 lo bajo porque no es parte de la multiplicación y este lo dejo a este lado. ¿Verdad? No pasa nada. Ahora sí, ya cuando tenemos esto listo, lo que hacemos es pasar los que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro. Por ejemplo, todo esto, chicos, recuerden que esto es un solo término porque no está separado por suma y resta. Este multiplica a y'. Y este término también tiene y'. Entonces voy a separar los que tienen y' de un lado y los que no tienen y' del otro. Es como agrupar. Entonces me va a quedar x al cuadrado, y al cuadrado a la menos 1/2, y'. Menos 12y'. Y a este lado, ¿qué voy a pasar? Voy a pasar el 4 y es todo este término. El 4 está restando, pasa a sumar. Y todo este que está sumando, lo paso a restar. X por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2. Ok, ya cuando tengo, en este caso, los que tienen aquí y' a un lado, saco y' a factor común. Si quitan y' de aquí, ¿qué les estaría quedando? Les estaría quedando x a la 2 más y al cuadrado a la menos 1/2. Y si quitan y', les queda solamente por y. Menos, de aquí quito y', ¿qué les estaría quedando? 12y, y este lado 4 menos x por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2. Y ahora sí, el último paso es despejar y'. Todo esto... Profe, ¿podría bajar la cámara, porfa? Ajá, ahí sí. Okay. Una vez que ya ustedes tienen, con gusto, este y' hay que despejarlo. Todo esto que multiplica, lo pasan a dividir, entonces les va a quedar que y' sería 4 menos x por x a la 2 más y a la 2 a la menos 1/2 entre todo esto que va a pasar a dividir. ¿Qué va a pasar a dividir? X al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1/2 por y menos, perdón, voy a ponerlo acá, menos 12y. Y con eso ya encontraron y'. Esto es exactamente los mismos pasos, chicos. La única diferencia que hay de este ejercicio al anterior es que aquí hay mucha cadena por ser una raíz. Entonces, si hay una raíz, hay que tener mucho cuidado. Entonces, se deriva lo que está afuera por la derivada de lo que está dentro. Es el único detalle.